Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva serie de videos de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. El tópico de hoy hablará sobre la neuroimagen en el ictus, sobre todo la tomografía, que es donde vamos a hacer más énfasis. Punto muy importante, elemento muy importante para poder tener un diagnóstico rápido, preciso y que tomemos decisiones terapéuticas con agilidad. Bueno, pues entremos en materia y nuevamente bienvenidos. La neuroimagen de la enfermedad vascular cerebral es fundamental, es un complemento indispensable para el diagnóstico. El diagnóstico debe empezar siendo clínico, pero sin diagnóstico preciso no tenemos un tratamiento. ¿Qué necesitamos en la enfermedad vascular cerebral aguda cuando estamos ante el paciente en urgencias? Pues finalmente necesitamos diferentes situaciones. Una, distinguir entre infarto y hemorragia cerebral. Ver de acuerdo a la magnitud de la lesión, el poder vigilar si hay complicaciones y específicamente en el caso del ictus isquémico, en el infarto cerebral, el decidir si podemos hacer un tratamiento trombolítico o de reperfusión mecánica. Ahora, como puntos básicos, hablemos primero de tomografía. En tomografía vamos a hablar de densidades. Hipodenso es lo que se ve negro, como el aire, el líquido cefalorraquídeo, hiperdenso como la sangre, como el hueso. En la resonancia magnética vamos a hablar de intensidades. Lo hipointenso va a depender de la secuencia y lo hiperintenso también. Lo hipointenso es lo que se ve negro, hiperintenso es lo que se ve blanco. Aquí vemos tres secuencias. Vemos una secuencia T1, una secuencia T2 y una secuencia FLAIR. En cuanto a tomografía, un punto fundamental ante el paciente cerebrovascular agudo cuando llega a urgencias es, primero que nada, debemos descartar que no tenga hemorragia cerebral si es que estamos tratando de llegar a la trombolisis de un paciente de infarto cerebral. Si es hemorragia, pues ya no podemos hacer eso. La hemorragia se va a ver de manera aguda, hiperdensa. Esto es blanca. Aquí vemos una hemorragia hipertensiva que está afectando el tálamo, el putamen y está desplazando a la línea media. También vemos una hemorragia lobar. Vemos una hemorragia que está afectando el núcleo caudado. Aquí tenemos otra hemorragia lobar. Conforme van pasando los días, las hemorragias se van a ver menos hiperdensas y se van a rodear de un halo hipodenso. Bueno, he de mencionarles que en este caso no era exactamente, bueno, más bien no era enfermedad vascular cerebral. Estas imágenes que estamos viendo es de una paciente que sufrió asfixia. Pero bueno, lo pongo porque es muy didáctico la forma de ver la hemorragia aquí. En cuanto a la resonancia, nos va a ayudar a distinguir la edad de la hemorragia en sus diferentes estadios. Miren, aquí tenemos nuevamente esto no es hemorragia por enfermedad vascular cerebral, no es una hemorragia intramarenquimatosa primaria, es una hemorragia por contusión. Es un paciente que chocó, desafortunadamente tuvo lesión. Tenemos contusiones frontales bilaterales. Las zonas negruzcas son las zonas de hemorragia, las zonas hipointensas, correctamente dicho. Miren, en esta pequeña tablita vemos cómo podemos ir estadificando las edades de la hemorragia de acuerdo al aspecto que va a tener en las secuencias ponderadas T1 y en las secuencias ponderadas T2. Los refiero a esta revisión de la Revista Chilena de Radiología, está en español y podemos aprender muy bien esta situación. Ahora bien, en hemorragia intracerebral, ¿cómo vamos a sospechar hemorragia intracerebral? Pues va a tener diferentes manifestaciones clínicas, pero lo más usual es náusea y vómito, cefalea y síntomas neurológicos focales, síntomas de focalización. Paradójicamente es más frecuente que tengamos náusea y vómito antes que la cefalea. Así que
ojo. También otro punto interesante de la tomografía es después de un infarto cerebral, sobre todo en infartos cerebrales extensos, podemos ver más o menos en el 50% de los casos cierta transformación hemorrágica. Estos puntitos blanquecinos son transformación hemorrágica petequial. No quiere decir que el paciente esté evolucionando peor. Es una situación que vamos a ver de manera normal. Punto diferente es cuando tenemos, bueno, aquí quedó al revés, un infarto cerebral. Y conforme van pasando los días, no solo se hace el infarto, no solo queda el infarto cerebral, sino tenemos una transformación hemorrágica que es confluente y acaba siendo un hematoma. Aquí vemos un caso parecido en el cual se acaba haciendo un hematoma. En este caso sí el paciente tuvo deterioro. El paciente va a tener deterioro cuando son hematomas confluentes o que no con la hemorragia, con la transformación hemorrágica petequial. Otro subtema de la enfermedad vascular cerebral es la hemorragia subaracnoidea, que tiene un cuadro clínico completamente diferente. Aquí tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es la fuga de sangre al espacio subaracnoideo y que va a tener como manifestación habitual y más frecuente cefalea, la peor cefalea de su vida, así la refiere el paciente, con rigidez de nuca. Cefalea, rigidez nucal, náusea y vómito, acompañado de síncope, y dependiendo si tenemos un hematoma focal, un hematoma muy localizado, podemos tener déficit neurológico focal. Pero si no, pues el cuadro clínico habitual es rigidez nucal, náusea, vómito y cefalea. Ahora el punto bien interesante, en el infarto cerebral. ¿Para qué queremos la tomografía? Bueno, nos va a ayudar a orientarnos respecto a que si es hemorragia o infarto, como acaban de ver, ¿no? Y también vamos a ver si de acuerdo a los cambios tempranos o la hipodensidad que estemos observando o que no estemos observando, podemos realizar la trombolisis o trombectomía. Una gran ventaja de la tomografía en el infarto cerebral es la disponibilidad, puesto que en la mayor parte de los hospitales la hay, y los costos. Finalmente, la resonancia es muy sensible a los cambios isquémicos tempranos, pero el tiempo de adquisición más prolongado y la disponibilidad y costos hacen que pues no sea nuestra herramienta de primera elección, y en muchos lados se tiene que tomar la decisión, bueno, en todos lados con tomografía craneal simple. El clásico criterio de imagen tomográfico es que menos de un tercio del territorio vascular esté afectado. Bueno, ya en las guías hay que tomarse en cuenta que en las guías de la American Stroke Association mencionan pues que realmente lo que nos hace decidir o no es hipodensidades marcadas notables. Ahora bien, pero ¿cómo vamos a distinguir si tiene un tercio del territorio vascular afectado? ¿Cómo? Si en 50% de los casos en menos de 6 horas vamos a ver el estudio normal. ¿Cómo vamos a cuantificar? Bueno, hay diferentes maneras. Una manera es que identifiquemos signos tomográficos tempranos. Y otra cosa adicional es la escala Aspects, que es una escala muy buena, muy útil. Recuerden, solo hipodensidades notables van a repercutir en la decisión de trombolizar o no trombolizar. Perdón por mi expresión, pero si ven una tomografía más o menos normal, pues sí van a poder trombolizar, ¿no? Me refiero a que tenga poquitas hipodensidades o poca hipodensidad. Los signos tomográficos tempranos nos hablan de isquemia profunda, isquemia temprana, no siempre van a ser observables. Sin embargo, mientras más signos tengamos, más profunda va a ser la isquemia. Esto es que tenemos menor colateralidad, que hay mayor tiempo de evolución, que son oclusiones arteriales más proximales. Un punto indispensable y fundamental es que debemos conocer
Las manifestaciones clínicas. No hagamos el error de ver tomografía sin conocer la clínica del paciente, porque a veces los cambios van a ser tan sutiles y si no estamos bien familiarizados a buscarlos, no vamos a encontrar lo que estamos buscando. Por ejemplo, si tenemos afasia y hemiparesia derecha, ¿de qué lado va a estar la lesión? Pues va a estar pues del lado izquierdo, ¿no? Tenemos que conocer también la anatomía encefálica normal. Y una vez que estemos ya conociendo, ya tenemos la anatomía, ya conocemos la anatomía, que conozcamos la clínica, vamos a buscar y comparar contra el lado sano, el lado pues afectado, el lado enfermo. Entonces vamos a ir buscando signos de un lado y del otro. Recuerden, pueden ser signos muy sutiles y si no hacemos una comparación podemos equivocarnos y hagámoslo en orden simétrico y comparativamente hablando. Aquí alcanzamos a ver un signo tomográfico temprano clásico, que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Aquí puede verse también. Aquí lo importante es que no nos equivoquemos porque también podemos tener falsos positivos si tenemos muchas calcificaciones, si hay un hematócrito elevado, si hay hipercolesterolemia. Vamos a ver todo el polígono blanco. Aquí solo cuenta si es unilateral y del lado sintomático. Aquí tenemos nuevamente una arteria cerebral media hiperdensa. Mírenla qué bonito. Muy claro. De hecho, si le echamos ojo, también podemos ver ciertos cambios en el parénquima cerebral. A veces el segmento de cerebral media hiperdenso no es proximal, sino ya más distal en el valle silviano. Incluso tomemos en cuenta que estamos viendo una estructura tridimensional. Si esta se está acercando hacia nosotros, podríamos ver quizás nada más una especie de punto blanco hiperdenso. Otro signo tomográfico temprano es el borramiento de la corteza insular, la ínsula de Rayleigh. Este es el lado sano y este es el lado enfermo. Vean, no se alcanza a ver. Realmente aquí tenemos una hipodensidad tan franca, no podríamos equivocarnos, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que comparemos el lado sano contra el lado enfermo. A ver, ¿dónde ven la lesión? Aquí está, el borramiento de la corteza insular. También el núcleo lenticular del lado sano es este y del lado enfermo es este. Claro, también estamos viendo una hipodensidad extensa, pero a veces podemos ver nada más una hipodensidad discreta. Otro signo tomográfico temprano importante es la búsqueda de el borramiento de surcos. Comparemos un lado con el otro. Aquí tenemos el lado sano. Vayamos viendo de delante hacia atrás y comparémoslo con el lado enfermo. Se ven menos surcos, ¿verdad? Esta tomografía siguiente tiene un artefacto redondo, no le hagan mucho caso, pero aquí podemos ver y comparemos nuevamente, este lado va a ser el enfermo y este lado va a ser el sano. Veamos que hay una hipodensidad marcada, cortical y subcortical. Aparte, comparando la interfaz entre sustancia gris y sustancia blanca del lado sano, se ve bien. Se puede distinguir, pero del lado enfermo no se puede distinguir. Para tener una respuesta cuantitativa a qué tanto es tantito, qué tan afectado está la zona isquémica, darle un valor numérico, el programa de Alberta de Stroke de la Universidad de Calgary tiene por fin, con el fin de cuantificar numéricamente
la magnitud de un infarto cerebral y los cambios isquémicos para decir qué tanto es tantito. Cuando estamos más allá de un tercio o menos de un tercio del territorio vascular afectado, el programa de ictus de Alberta nos permite dar esta calificación. Por sus siglas es la escala ASPECTS, Alberta Stroke Program Early CT Score. Nos permite cuantificar muy bien la extensión de los cambios isquémicos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividiendo el cerebro en ciertas zonas preestablecidas. Vamos a partir que un cerebro sin lesión, un cerebro con una tomografía normal, vamos a tener una puntuación de 10. Y por cada zona preestablecida vamos a ir restando un puntito. Aproximadamente más de 7 puntos quiere decir que menos de un tercio del territorio vascular va a estar afectado. Y de 6 para abajo que más de un tercio está afectado. Entonces esa sería pues nuestro umbral, ¿no? Entonces mientras el número más alto tenga, mejor va a estar la tomografía con menos lesión. Mientras menos número tenga, significa que va a estar peor, que va a estar con mucha más lesión. Si bien debemos ver la tomografía completita, se basa en cortes preestablecidos a nivel de los núcleos grises de la base y cortes por arriba de los núcleos grises de la base para dar la puntuación. Aquí vemos las diferentes áreas. A nivel núcleos grises vamos a tener corteza insular, región M1, M2, M3, núcleo caudado, núcleo lenticular, cápsula interna, y ya a niveles más altos, M4, M5, M6. Entonces, de cada región preestablecida afectada, le vamos restando un punto. Sin embargo, y sobre todo cuando estamos empezando a ver tomografías, nos cuesta trabajo verlas así tal cual salieron. Afortunadamente, como la mayor parte de las veces ya las tomografías nos las mandan en medios digitales, ya sea mediante un PACS o en un disco, podemos manipular lo que ya se llama el ancho de ventana para las hipodensidades hacerlas más francas. En el programa de Aspect lo que recomiendan es disminuir el ancho de ventana a menos de 50. Windows Level y Windows Center. Aquí está. Aquí tenemos un visor preestablecido, un visor comercial común. Aquí se alcanza a ver una hipodensidad. Pero miren, aquí tenemos estos anchos de ventana. Si los modificamos, ¿cómo queda? Se ve mucho más fácil, ¿verdad? Es más fácil de distinguir. A ver, pues entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña prueba? ¿Están listos? Díganme dónde está la lesión. Vamos a dar unos segundos. Quizás no está tan fácil, ¿no? Pero recuerden lo que les había dicho hace un momento. Y si les digo que el paciente tiene hemiparesia derecha e incapacidad para hablar, entonces ya cambia el asunto, porque sabemos que debemos buscar la lesión del lado izquierdo. Entonces, si empezamos a buscar de manera sistemática, vemos que la corteza insular del lado sano se ve bien, pero la del lado enfermo está borrada. Tenemos una hipodensidad, comparen este lado con este lado, el amarillo con el rojo. Recuerden, no debe verse una tomografía sin información clínica. Los cambios son sutiles. Entonces, siempre vean con información clínica. Ahora otro punto es que a veces podemos tener errores. Si el paciente está mal angulado,
vamos a ver mal las cosas. Estos son ejemplos de una tomografía mal angulada. Otro que aquí está también mal angulada, estamos viendo los lóbulos occipitales y al mismo tiempo cuarto ventrículo y cerebelo. Es un relajo, está mal acomodado el paciente. Otra situación que puede pasar, sobre todo cuando el gantry de la tomografía no se mueve y que todo se quiere hacer a base de reconstrucción, si los cortes son muy gruesos, la reconstrucción va a ser errónea y se van a ver estas especies de escalones, no puede ir la reconstrucción más allá del grosor que estaba preestablecido de adquisición. Entonces, pues tenemos estos errores de reconstrucción. Otro punto interesante son los artefactos. Cercanos al hueso podemos ver ciertas zonas blanquecinas, que esto nos puede meter ruido y pensamos que es hemorragia. No, es simplemente artefacto por el hueso. Otra, que el paciente esté rotado y entonces pensemos que hay por ejemplo aquí vemos una ínsula y del otro lado no la vemos. Uno, nos va a ayudar la clínica del paciente, ¿no? Pero por otro lado, también vamos a comparar, miren, los ojos están chuecos, se ven diferentes. Y en el siguiente corte sí se ve la ínsula de este lado y de este lado no. Ahora les voy a poner un caso clínico solo para que practiquemos, ¿no? Aquí se trata de una mujer de 18 años, portadora de una cardiopatía congénita. De manera súbita presenta hemiparesia izquierda y es llevada a nuestro hospital y se realiza una tomografía a los 40 minutos de evolución. Recuerden, hemiparesia izquierda. Por lo tanto, vamos a buscar lesiones del lado derecho. Entonces, busquemos lesiones del lado derecho. ¿Cuál va a ser el lado derecho? Normalmente está marcado, pero aquí como están pegadas todas las imágenes no se ve la marca, pero izquierdo es derecho, en la mayor parte de las ocasiones izquierdo es derecho, derecho es izquierdo, entonces esto es el lado derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿Qué podemos identificar? Vámonos poco a poco. Aquí vemos una aparente arteria cerebral media hiperdensa. Sin embargo, vean, del otro lado también se ve hiperdensa, entonces probablemente no cuente. Lo que sí cuenta es, vean, tenemos una hipodensidad que si la vamos siguiendo, la vamos viendo en todos los cortes a nivel temporal. Entonces no solo vemos hipodensidad, sino también vemos comparen el lado sano contra el lado enfermo. Este es el lado enfermo. Comparen y vean que aquí no podemos distinguir entre sustancia gris y sustancia blanca, y sin embargo, del otro lado sí se puede distinguir bien entre sustancia gris y sustancia blanca. Ahora, ¿cuántos signos tomográficos tempranos encontramos? ¿Y qué puntuación ASPEX le dan? Nosotros le dimos una puntuación de 7. Podemos coincidir o podemos no coincidir, pero al menos vamos a estar muy cercanos seguramente todos. Bueno, pues esta paciente se sometió a trombolisis y tuvo una evolución muy exitosa. ¿Qué les parece si revisamos un caso más? Se trata de una mujer de 75 años, portadora de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, ambas desde hace 40 años. Hallada en el piso sin poder mover las extremidades derechas y no puede hablar. Llegan al hospital 5 horas y media después de haberla encontrado. Y vamos a ver la tomografía a las 6 horas de evolución. Primero que nada, la paciente es hallada, no fue observado el déficit. Dado que la paciente no puede hablar,
no nos puede decir a qué hora ocurrió el déficit. Podría ser un instante antes de que lo hubiéramos encontrado o quizás horas antes, no lo sabemos. Entonces aquí no tenemos ni idea del tiempo de evolución real. Por otro lado, recuerden, si no puede mover las extremidades derechas y no puede hablar, ¿la lesión de qué lado va a ser? Del lado izquierdo. Entonces busquemos lesiones del lado izquierdo. Recuerden que el lado izquierdo es de este lado, el lado derecho es de este lado, ¿no? Recuerden ver lado sano contra lado enfermo, lado sano contra lado enfermo. Otro de los consejos que había mencionado es que modifiquemos el ancho de ventana. Aquí ya lo hicimos. ¿Y qué es lo que podemos alcanzar a ver? Vámonos en orden. Vamos a buscar signos tomográficos tempranos. Arteria cerebral media hiperdensa realmente no se ve porque está hiperdenso de ambos lados. Núcleos lenticulares, la verdad es que se ven bastante bien. Corteza insular de un lado y corteza insular del otro. Aquí está la del lado sano, se ve bien. La del lado enfermo, oh cielos, no se ve. Entonces tenemos borramiento de corteza insular. Por otro lado, fijémonos en que hay además del borramiento de la corteza insular, hay una hipodensidad cortical y borramiento de surcos. Esto comparado el lado enfermo contra el lado sano. Vean qué diferente se ve. Entonces vamos siguiendo la lesión en los siguientes cortes tomográficos y se sigue viendo una gran lesión. Está afectándose muchos segmentos, de tanto a nivel de los núcleos grises de la base como a nivel supraganglionar. Entonces con esta información, vean la gran hipodensidad, simplemente vayan siguiendo el trazo en todas las imágenes. ¿Qué aspects le damos? Yo le daría un 4, ustedes. Y bien, de acuerdo a esta imagen, podría trombolizarse. Y lo más importante, de acuerdo al tiempo de evolución, podría dársele trombolisis y ve. Bueno, ya tenemos una hipodensidad muy marcada, eso es una contraindicación. La otra es que, en el mejor de los casos, llevamos 6 horas de evolución, pero la verdad es que lo más seguro es que sea mucho más tiempo. Entonces es una paciente que no va a poder someterse a trombolisis. Intentemos un caso más. Mujer de 98 años con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. A las 3 de la mañana se para al baño. Al salir del baño se le va la fuerza de la pierna derecha y se cae. Nota que tampoco puede mover la extremidad superior derecha. Llega al hospital a las 12 horas y se realiza la tomografía a las 13 horas. Bien, recuerden que no mueve las extremidades derechas, entonces el déficit ¿de qué lado es? Izquierdo. Muy bien. Véanlo con cuidado. Aquí recuerden que entre los puntos a observar cuando tenemos una tomografía es que no siempre están bien acomodadas. Vean los ojos, no están simétricos. La tomografía no está bien acomodada. ¿Le ven algo? Recuerden, el lado sano es el derecho, el lado enfermo es el izquierdo. Este es el lado enfermo, ¿no? Ya modificamos un poquito más. ¿Qué alcanzan a ver? A veces no es tan fácil ver. Busquemos uno por uno, signos tomográficos tempranos. Cerebral media hiperdensa realmente no se ve. Corteza insular se ve bien. Borramiento de surcos. Aquí puede ser engañoso. Recuerden que el paciente está chueco. Bueno, la paciente. Pero vean que los surcos de ambos lados están muy marcados.
No siempre se alcanza a ver así, pero fíjense, parece que hay una hipodensidad pequeñita aquí, capsular. Le hacemos una resonancia porque pues se quedó con duda, además de que ya tenía mucho tiempo de evolución como para intentar trombolisis intravenosa, y vemos aquí en la resonancia una lesión hiperintensa. Esta es una secuencia de difusión y esta es una secuencia que le llamamos ADC, que nos permiten ver las lesiones en los primeros minutos que ocurrieron, las lesiones isquémicas. En difusión, las lesiones isquémicas se van a ver hiperintensas, esto es blancas, y en ADC, coeficiente de difusión aparente, se van a ver hipointensas, es decir, negras. Entonces vemos que es una lesión capsular muy chiquita, aguda. Aquí en esta secuencia FLAIR ya también se alcanza a ver, significa que la lesión tendría al menos 6 horas de evolución, mínimo. También se alcanza a ver como en el T2, como en el T1. Otro caso clínico más, ¿qué les parece? Mujer de 69 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica. Al agacharse e incorporarse, se le desvía la boca, deja de hablar y pierde la fuerza del hebicuerpo derecho. Llega al hospital a los 90 minutos. 8 minutos después se realiza una tomografía craneal. Nuevamente, recuerden, tenemos síntomas de qué lado, del lado derecho, por lo tanto, la lesión va a ser del lado izquierdo. Aquí está la tomografía. Díganme, ¿alcanzan a verle algo? Pues comparemos lado con lado. Cerebral medio hiperdensa no se ve. Corteza insular, no se ven alteraciones. Lado sano, lado enfermo, no se ven. Borramiento de surcos, lado enfermo, lado sano, no se ven. Esta es una hipodensidad antigua, no, usted se ve muy hipodenso, además está del lado contrario. La verdad es que parece no verse lesión, quizás. ¿Sí? Parece que no hay. Entonces, ¿qué aspects tendría? Tendría un aspects de 10. Tiene 90 minutos de evolución, bueno, 98 minutos de evolución. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la sometemos a trombolisis intravenosa. RTPA 0.9 miligramos kilo. Y 3 días después, esta es la única lesión que quedó. Es una lesión talámica, está en un sitio delicado, pero funcionalmente la paciente mejoró muchísimo. Bien, otro aspecto de la tomografía, pero esto ya es con los tomógrafos multicorte, es que nos permite sintonizarnos, digámoslo así, en una sola rebanada y ahí trazar el paso de medio de contraste en segmentos de segundo y podemos hacer una tomografía de perfusión. Aquí tenemos una tomografía de perfusión, bueno, una tomografía donde pasó el contraste y podemos ver claramente cómo esta zona no está perfundida. Ahora bien, estos datos los procesa el software del equipo y nos va a dar diferentes mapas. Mapas de color, tiempo tránsito medio, volumen sanguíneo cerebral y flujo sanguíneo cerebral. Si ponemos volumen sanguíneo cerebral contra tiempo tránsito medio y estos discreparan de tamaño, estaríamos hablando de un mismatch, que así le llamamos, ¿no? Si hubiera un mismatch significa que habría una penumbra viable. Entonces nos sirve también para evaluar penumbra. Otra aplicación es la reconstrucción volumétrica y nos permite ver, si hay aquí estamos viendo una angiotomografía y vemos cómo aquí está un vaso obstruido, mientras que el vaso del otro lado se ve perfectamente permeable. Eso es también aplicación para tomógrafo multicorte. También para vasos de cuello tenemos, miren aquí,
tenemos una carótida interna ocluida, un poquito distal al bulbo, una carótida interna ocluida distal al bulbo, que termina con una forma en punta de llama que le llamamos, ¿no? O en lápiz. Esto es una disección carotídea. Y cuando combinamos esto, cuando tenemos dudas de la imagen, o tenemos ictus al despertar, o no estamos seguros de los tiempos de evolución, es cuando podemos combinar y explotar al máximo la resonancia magnética. Recuerden, en difusión, hiperintensidad en difusión, hipointensidad en ADC, habla de una lesión hiperaguda. Bien, quiero concluir mi plática recalcando estos puntos. Necesitamos contar con neuroimagen para toma de decisiones. Sin embargo, el contar con neuroimagen no nos excluye de conocer la clínica del paciente. El estudio tiene que realizarse de manera rápida, ágil. Incluso llegando el paciente tiene que subir, ya después de haber hecho un triage adecuado o con prenotificación hospitalaria, el paciente debe subir directo a tomografía para evitar retrasos innecesarios y tomar pues las decisiones pertinentes de acuerdo al tratamiento. Bueno, pues gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.